Gracias, Señor, por este día, por este tiempo. Padre, permite que con el estudio de tu palabra, Señor, podamos crecer en ti, Señor. Que nuestra fe pueda ser fortalecida, nuestra fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti y a poder anunciar las buenas nuevas de salvación a otros, Padre. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Habíamos visto el capítulo 6 de Gálatas, pues ya terminamos Gálatas, pero yo quería hacer como una comparación, porque no sabía, pero estudiando pues me di cuenta que el libro de Gálatas y Romanos tienen muchos puntos en común en cuanto a esto que hablamos de la ley y la salvación que es por gracia. Entonces cuando alguna persona o algún falso maestro o algún falso profeta de estos últimos tiempos le hable a usted de que hay que hacer algo, especialmente los del judaísmo, tendríamos que quitar Gálatas y Romanos de la Biblia y muchos otros que también hablan de este tema. Entonces quiero que veamos estos paralelos que hay entre Gálatas y Romanos y después vamos a iniciar, si da tiempo y tal vez sí, con el libro de Timoteo. El libro de Timoteo también está bien cargado de instrucción y conocimiento para nosotros en este tiempo. Bueno, uno de los puntos es, esta es como la parte inicial antes de que entremos a la comparación esa entre Gálatas y Romanos. El punto principal de Gálatas es que la salvación es por gracia. Y Pablo presenta muchos argumentos ahí y aparte de los argumentos se va a la historia, muchas citas del Antiguo Testamento, porque los judaizantes eran personas que sí conocían algunas cosas, porque vamos a ver cómo Pablo en Timoteo los confronta y les dice que pretenden ser maestros de la ley, pero no saben prácticamente lo que están diciendo. El punto principal de Gálatas es de que la salvación es por gracia. Entonces, ni guardar toda la ley, ni parte, porque los judaizantes están diciendo, sí, está bien lo que están diciendo, pero hay que circuncidarse como requisito. Por ejemplo, los adventistas, ellos pues tienen una doctrina bastante parecida, pero ellos casi que como requisito de la salvación ponen el asunto del sábado, que es parte de guardar algo de la ley. Ni por guardar toda la ley, ni parte, ya sea sábado, solo los sábados, o solo la circuncisión, o alguna otra cosita que te quieran poner ahí, es necesario para obtener la salvación. O sea, eso es falso, no es así. Por eso puse, ni por guardar toda la ley, ni parte, es necesario para la salvación, porque la salvación es por gracia. Y uno de los versículos que más me impactó a mí en el libro de Gálatas es Gálatas 2:21, que dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Y te está reafirmando, confirmando que no se puede, que no es por obra, es por gracia. Vamos a ver Romanos 11, 5 y 6. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces ahí está claro. La salvación tiene que ser o por gracia o por obra. Si es por gracia, entonces no es por obra. Porque si no, la gracia no sería gracia. La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. O sea, no lo merecemos, pero Dios nos da ese regalo por gracia. O sea, no lo merecemos, no nos lo ganamos, es por gracia. Entonces, si la salvación es por obra, no puede ser por gracia, porque entonces la obra no es obra. Entonces, esas dos están excluyentes una de la otra. Y lo que Pablo afirma una y otra vez es que la salvación es por gracia. Y si hay alguien que estaba haciendo obra, era Pablo. Si hay alguien que estaba haciendo obra. Dice, de la secta más estricta de los fariseos. Y el otro punto importante es
la hipocresía de las religiones. Y lo está diciendo aquí, lo voy a pedir a Ángel que me busque Mateo 23, 27 y 28, en lo que Ángel lo busca. Dice Gálatas 6:13 en la primera parte. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Entonces hay una gran hipocresía en las religiones porque te están mandando a hacer cosas que no lo hacen ellos mismos. Y Jesús le dijo una y otra vez a los fariseos que ponen grandes cargas en la gente y ustedes ni con un solo dedo las quieren llevar. Y lo está en la Escritura. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Y vimos que también que la ley era santa. Y vimos también que la ley es perfecta. No estamos diciendo que no, Dios la trajo con un propósito. Pero la ley fue nuestro guía para llevarnos a Cristo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ahí está más que claro. A esa gente, a esos religiosos, Jesús les decía: hipócrita, generación de víboras, sepulcro blanqueado. Eso era a los religiosos. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque para la mente del fariseo religioso no cabía el que la mujer de la calle, la mujer adúltera, toda esa gente se estuvieran salvando por gracia. Pero decía, pero ¿cómo puede ser esto posible por gracia si no hacen nada? Mira cómo viven. Pero esa gente estaba creyendo en Jesús y se estaba salvando. Y en la parábola del publicano y el fariseo, Jesús dijo, este desciende justificado primero que el otro, el que era pecador. Porque no estaba confiando en él, estaba confiando en Jesús. Mientras que el otro decía, si yo ayuno 2 veces por semana, diezmo, no soy como esto, oro. Y Jesús le dijo, no, este va a ser justificado porque este estaba, como no tenía ni un mérito, estaba apoyado en la gracia. El otro estaba apoyado en la ley, en sus obras. Y si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Es imposible. No se puede. Mucha gente en estos días dice, pero yo voy al cielo porque yo soy bueno, yo hago buenas obras, yo ayudo al que no tiene, etcétera, etcétera. No se dan cuenta que no es por obra, que no es por lo que tú hagas en esta tierra, porque es que no somos suficientes para hacer. Para ganarnos la salvación. O sea, ¿qué obra puede hacer usted para ganarse la salvación? A ver, vamos ahí por orden. A ver, dígame usted. No, que hay que darle tantas gracias a Dios por su gracia, porque aunque nosotros pensamos o pensásemos en algún momento que por nuestras obras vamos a ser salvos, nunca vamos a ser cumplidores de la ley. Hay tantas cosas en la ley, entonces gracias a la gracia de Dios, a su amor, al sacrificio de Jesús, es que aunque cumplamos las cosas que dice la Biblia, tratemos de seguir la palabra de Dios, que es lo que nosotros podemos darle a Dios, nunca somos capaces de cumplir enteramente la ley. Claro. Si fuéramos salvos por la ley, pues yo creo que ninguno nos íbamos a salvar. Dime. Tú bien dijiste, la ley es santa. La ley es santa porque incluso fue establecida por Dios. Y todo lo que Dios hace es santo y es bueno. Pero Dios en su inmensa misericordia y en su inmensa sabiduría, Él estaba convencido que por la ley humanamente nadie iba a ser salvo. Y Él amando tanto a su máxima expresión de la creación, que fuimos nosotros, tuvo a bien inclinar su rostro, mirarnos, tener misericordia de nosotros y decir, tengo que darle una oportunidad diferente a esta cosa tan buena y tan horrible que yo he creado, semejante a mí, para que tenga la posibilidad de ser salvo. Por tanto, Dios sabe que por la ley nadie puede ser santo, porque la ley trata de la obra principalmente. Y como la palabra dice que Dios escudriña los corazones, Dios sabe omniscientemente quién hace la obra para que lo miren y quién va delante de Dios realmente de corazón. Claro, eso lo Por tanto, así, la ley es por
gracia, inmerecida, pero por gracia. Que tampoco tenemos que irnos al otro extremo, como si es por gracia yo no tengo que hacer nada y hago lo que quiera. Ese es otro extremo que está equivocado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos entonces a ver algunos paralelos que hay entre Gálatas y Romanos. Este primero que va a leer es la incapacidad de la ley para justificar, que es lo que hemos venido hablando, Gálatas, y vamos a ver el paralelo en Romanos. Dime. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, ahí estamos claros respondiendo preguntas y aclarando. Entonces estamos claros que la ley es totalmente incapaz de justificar al hombre. Vamos a ver el estado de muerte del creyente a la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice. Espérame, déjame aclarar aquí porque parece que leíste Gálatas 2:19 lo que dice. Gálatas 2:16 leí. Ya. Sí, el 2:19 dice, porque por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. O sea, lo que estamos hablando es de que el estado de muerte del creyente a la ley. Vamos a ver entonces Romanos 7:4. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces vemos estado de muerte del creyente a la ley. Vamos a ver ahora la crucifixión del creyente con Cristo. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no vivo yo, más vive Cristo mío. Vamos a ver otro que es la justificación de Abraham por la fe. Que eso es otra cosa porque Abraham es el padre de la fe. Pero Abraham es como en el mundo, en el pueblo judío, Abraham es como una figura máxima, que Dios lo dice que este es amigo de Dios. Y Abraham mismo, que es el patriarca de donde vino el pueblo de Israel, es justificado por fe. Vamos a ver Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Correcto, entonces ahí está claro de que a Abraham le fue contado como justicia cuando creyó, no cuando hizo nada, porque ni siquiera se había ido ni nada. Dice, Abraham creyó a Dios, entonces ahí empezó a seguir, pero él creyó. Y ahí esa es la palabra de la promesa. Incapacidad de la ley para justificar, el estado de muerte del creyente a la ley, crucifixión del creyente con Cristo, y la justificación de Abraham fue también por fe. Faustino, Gálatas 3:7. Emily, si puedes buscar Romanos 4:11. Ok, vamos a empezar entonces. Los creyentes son hijos espirituales de Abraham. Que los judíos tenían eso mucho, que nosotros somos hijos de Abraham, como cuando le querían responder a Juan el Bautista, que Juan el Bautista le leyó el pensamiento y le dijo, y no penséis decir dentro de vosotros que sois hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas mismas piedras. O sea, no crean que el ser hijo de Abraham está por encima de lo que tienen que hacer y de la obediencia a Dios. Se los dejó claro ahí Juan el Bautista. Vamos a ver, Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Okay. ¿Y Romanos 4:11? Recibió la circuncisión
circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea computada por justicia. O sea, a nosotros los gentiles también. O sea, yo puedo decir, yo soy hijo de Abraham. No importa, olvídate de la genealogía, yo creo en Cristo, soy hijo de Abraham. O sea, ahí está más que claro. Entonces, los creyentes son hijos espirituales de Abraham. Vamos a Gálatas 3:10, dice, la ley no trae sino la ira de Dios. Vamos a ver Gálatas 3:10. Lo voy a leer aquí, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas de la ley, escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Dice todas. No es que vas a cumplir la ley medio, lo que la ley decía que era todas. Por eso es que es imposible de cumplir. Y vamos a ver entonces el otro. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces el propósito de la ley, llevarnos de Cristo, porque Pablo dice, yo no sabría que matar es pecado si la ley no dijera no matarás. Entonces fue puesta a causa de las transgresiones. Gálatas 3:11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ok, y Romanos 1:17. Porque en Evangelio la justicia de Dios se revela por la ley para que, como está escrito, mas el justo por la ley. Esas son dos referencias que hace Pablo en Gálatas y Romanos de Habacuc 2:4. Ese pasaje está en Habacuc 2:4. Ese versículo me ha llamado la atención. Yo creo que tengo que hablar de eso en algún momento porque ese versículo de Habacuc 2:4 lo hace referencia a Pablo en Gálatas, en Romanos y en Hebreo. Entonces, cuando hay algo debe ser, ¿verdad? Y es una cosa clara, que el justo por la fe vivirá. Vamos a ver entonces la universalidad del pecado, Gálatas 3:22. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad de Dios, la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Y Romanos 11:31. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea que todos han pecado. De hecho, en Romano explica bien que tanto judíos como gentiles están pecados. Y ahí sale ese versículo, que Dios sujetó a todos en desobediencia. Por eso es que nadie puede decir que yo me merezco la salvación. Ni el rabino judío que se crió con el libro de la ley en la frente de su cara toda la vida, nadie. Tanto judíos como gentiles. Ni Pablo están bajo pecado, exactamente. Sí. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Y Romanos 6:3. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Okay, por eso es que la gente pues se sumerge en el agua, simbolizando el bautismo, que fue lo que Cristo lo hizo, y una de las ordenanzas de la iglesia. Entonces los creyentes son espiritualmente bautizados en Cristo. Vamos a seguir viendo otros paralelos que Dios los envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa y exclamará: Abba, Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, Dios te ha hecho su heredero. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y este tema de la adopción de hijos se habla en muchas partes de la Escritura. Está este que leímos en Gálatas y Romanos, pero también en Efesios habla de eso, que nosotros cuando creemos somos hijos de Dios. O sea, es por Cristo, somos hijos de Dios. Ahora, Siguiente. Ajá. cuando dice que hay un soplo del Espíritu, o sea que somos capacitados cuando creemos con el Espíritu Santo y que aunque no es posible para nosotros cumplir y andar en el camino de santidad a través del Espíritu Santo, esto lo hace posible. Por eso es que la palabra dice, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios y lo hace posible por medio de la muerte de Cristo. Creemos por fe, somos sellados con su Espíritu Santo y el Espíritu Santo permite que seamos santificados en la santificación progresiva, no en la santificación que es en Cristo que recibimos por el Señor. Ok, vamos a ver que el amor cumple la ley. Gálatas. Toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No debáis a nadie nada, sino que amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás a cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué importante, eso lo vamos a, tal vez lo hablamos después, para una pregunta que tengo al final. Cumplimiento de la ley es el amor. La importancia de andar en el Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese andar que lo vimos ya en el libro de Gálatas, acordamos que es algo de permanencia, algo de constancia, andar en el Espíritu. Y Pablo aquí está hablando a los creyentes. Entonces, somos salvos y todo, pero nos está mandando a andar en el Espíritu. Y la siguiente, Romanos 8:4. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, hay una batalla entre la carne y el Espíritu. Vamos a ver Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, que es algo real. Hay una batalla entre la carne y el Espíritu, real. Y lo dice Pablo también. Vamos a ver 7:23 y el 25. Pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva consigo la ley del pecado que está en mi miembro. Ok, y el 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ese versículo es un poquito fuerte y complicado y entra la contradicción esto de los que se agarran de ese versículo y de 3 o 4 más para justificar de que en el Espíritu están bien, pero que en la carne pueden hacer lo que quieran. Y es algo errado, falso, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ya? Y lo que está hablando Pablo ahí en su humanidad, él está humildemente diciendo que tiene esa lucha, Pablo, humanamente. Pero yo estoy seguro que Pablo no andaba en pecado. Estoy seguramente de eso, que no andaba así en pecado. Y con todo el que está diciendo que a la carne sí por la ley de la carne, pero no es que andaba en pecado. Gálatas 6:2. Sobrellevar nosotros las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Eso es otra cosa que estos dos libros hablan de ese tema, sobrellevar los unos las cargas de los otros. O sea, los creyentes debemos ser personas que sufrimos el agravio, como dice Corintios. Y eso nos hace de que debamos ser un poco más prudentes en las cosas, porque al final te va a tocar sufrir el agravio. Y mientras más avance la contienda, se hace más complicado al final. Por eso debemos ser muy prudentes. Vamos a ver también Romanos 15:1 que dice. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y eso también se aplica en el matrimonio.
vio, ¿verdad? Que se puede aplicar en el matrimonio también. Se aplica porque aún en el matrimonio, cuando hay discusiones esporádicas, ¿verdad? Pero que hay de vez en cuando, hay que irse sobrellevarlo uno las cargas de los otros. ¿Pasa o no pasa? ¿Matrimonio o solo yo lo he visto en las películas? Vamos a entrar en Timoteo, pero bueno, antes de entrar ahí, ¿hay alguna pregunta final? ¿Hay algún comentario? ¿Alguien quiere mencionar algún versículo que se acordó? ¿Algo? Está claro que la salvación es por gracia, la ley es imposible que salve a nadie, el creyente ha muerto con Cristo estamos resucitados y somos hijos de Abraham los creyentes y además somos hechos hijos, somos adoptados hijos. Milagro, ¿va a decir algo? Sí, no sé si lo leyeron o yo estaba en traducción, pero me gustaría leer el versículo que está en Romanos 10:4, que dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo aquel que cree. Que cualquiera duda que tomamos sobre la ley, si la cumplimos o no la cumplimos, si debemos, no tenemos que, ahí está la respuesta. Cristo es el fin de la ley, Él lo cumplió y dijo, todo está terminado, así que ahí está, todo el que cree en Él, pues ya la ley está cumplida porque Cristo la cumplió. Amén. Y también acordémonos que leímos acá que todos están bajo pecado, tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Y que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras de la ley. Ya leímos todos esos versículos. ¿Va a decir algo? Y también que a veces si nosotros ponemos nuestros ojos en la obra y nos acercamos a Cristo, podemos llegar a pensar y a dudar de nuestra salvación, olvidándonos que la salvación es por gracia. Pero también es importante que recordemos que somos sus hijos y los hijos se comportan como los padres. Y Dios es un Dios santo. Y esa parte de Pablo que dice en la carne y en el espíritu, estamos llamados a andar en el espíritu, no andar en la carne. Estamos llamados a andar en el espíritu. Obviamente que si andamos en la carne, vamos a servir a la carne. Pero si andamos en el espíritu, vamos a hacer la obra del Padre, porque somos sus hijos. Sí, Dios nos ha dado dominio propio. Que yo escuchaba ese que no, es que ese es un espíritu de no sé qué. No, Dios le ha dado dominio propio. O sea, así que cuando uno hace algo que dice, no, es que no puede, o sea, sí puede, lo que pasa es que tal vez no se ha orado, no se ha hecho esto, no se ha hecho lo otro, pero Dios nos ha dado el dominio propio.